Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 para meditar en la palabra del Señor. Hebreos 5, verso 8. 5:8, si lo tiene, dice amén. Lo leemos, dice la palabra del Señor así, hablando del Señor Jesucristo. Leamos desde el verso 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Mire qué precioso la vida del Señor, cómo Él se mantenía, súplicas y lágrimas delante del Padre. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Dice el verso 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Oramos al Señor. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este día bueno, maravilloso, Señor. Gracias por tus misericordias nuevas de esta mañana y tu fidelidad que vemos cada noche, dice tu palabra. Te damos gracias hoy, te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu buena palabra, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es espíritu y es vida, Señor. Hoy sea sembrada en nuestros corazones. Padre, aquí estamos anhelando, Señor, que tú nos hables en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Estaba meditando aquí en Hebreos, hermano, y creo que es de mucha importancia tener cuidado de algunos aspectos, algunas cosas que nos van a ayudar para vivir el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Y una de las cosas que yo veo aquí en Hebreos capítulo 5, verso 8, que hablando del Señor Jesús, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que padeció. Entonces lo primero que yo veo aquí, que el Señor Jesús, aunque era hijo de Dios, como ahí mismo dice, pero en su humanidad, en la carne, era hombre también, por las cosas que padeció, aprendió la obediencia. Qué importante es saber y entender esto y tenerlo, hermano, en nuestras mentes y corazones. Según el verso, los padecimientos son necesarios. Son necesarios en la vida del creyente. Es lo que dice ahí. Y el Señor Jesús, podríamos pasarnos toda la noche hablando de los padecimientos de Cristo. Todo lo que Él padeció durante esos 3 años y medio. Aún desde que Él nació, empezaron los gobernantes a perseguirlo para matarlo, fíjese usted, para matar al Señor. De tal manera que Dios tiene que intervenir. Dios, hermano, guardó a Jesús cuando era niño. Tuvo que venir el ángel y hablarle a María y a José que se fueran a Egipto. El Señor guardando, protegiendo a Jesús. Entonces, la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, fue una vida de padecimientos. Por eso, fíjense que la Biblia nos dice y nos exhorta a nosotros, hermanos, a gozarnos en las pruebas. El creyente tiene que entender, la iglesia tiene que entender esto, que los padecimientos y las pruebas son necesarias para que no nos desanimemos. Porque hay gente desanimada en el Evangelio. Hay gente que se ha ido de la iglesia, hermano. Hay gente enojada con Dios. Porque tras un problema, otro problema y otro problema. Pero si esa persona supiera que los padecimientos son necesarios. Y los padecimientos, hermano, se van, hermano, apareciendo en la vida de cada uno de nosotros, no en todos al mismo tiempo, pero todos pasamos por los mismos padecimientos.
Pero hermano, depende de cada corazón, depende de cada vida. Lo que necesita Dios va a trabajar en esa persona. Está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso hay pruebas, por eso hay dificultades. Es cierto, porque la Biblia dice que cuando viene la prueba no es motivo de gozo. Claro que cuando uno está en medio de la situación difícil, nadie se goza. Pero dice el apóstol, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Yo nunca he oído a un cristiano, hermano, pues es por lo mismo, porque no tenemos la convicción. Nunca he oído a un cristiano, y yo no sé si usted ha oído a alguien que diga, Señor, mándame pruebas. Todos oramos. Oren, hermanos, oren por mí para que tenga una prueba. Estoy pasando una situación difícil. Y pedimos ayuno y hacemos oración, hermano, y mandamos papelitos para que nos saquen de las pruebas. Pero las pruebas son necesarias. El Señor Jesús, aunque era hijo, hermano, es que eso es lo que a mí me impacta. Aunque era hijo, por las cosas que padeció. Y cuando dice por las cosas que padeció, fueron diversas situaciones en la vida del Señor Jesús. Es igual. Por eso no debemos de extrañarnos, hermano, y debemos de tener cuidado y ver el propósito de Dios en la vida nuestra. ¿Qué está haciendo? Bueno, una de las cosas que Dios está haciendo, y hermano, que lo está haciendo y lo va a terminar, la obra la va a terminar, nos está perfeccionando. Para que al final del trabajo que Dios está desarrollando en la vida suya y en la vida mía, al final nos parezcamos al Señor, hermano. Que tengamos el carácter de Cristo, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Hermano, porque en el mundo nos formaron un carácter. Porque en el mundo, hermano, nos formaron y qué carácter teníamos. Y a algunos nos está costando. Pero ese carácter tiene que cambiar. Y el Señor Jesús lo dijo en otras palabras. El Señor lo dijo en otras palabras, hermano. La Biblia, y Dios nunca se equivoca, su palabra permanece para siempre. Y la Biblia tiene la razón. Y Jesús dijo, aprended de mí. Ese versículo no es para saberlo de memoria, no es para recitarlo de memoria, no es para, hermano, marcarlo en la Biblia, es para vivirlo, amados hermanos. Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Bueno, Señor, ahora, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las situaciones difíciles? Porque a veces como no, hermano amado, como yo no le quiero a veces atender a Dios y obedecer por las buenas, tienen que apretarle la tuerca a uno, hermano. Y el Señor es experto. Hermano amado, Dios sabe cómo doblegarlo. Dios nos conoce, ¿sí o no? Nos conoce, hermano. Y Él sabe, hermano, de qué padecemos. Él sabe dónde tocarnos. Dios va a terminar la obra. Nos va a perfeccionar. Nos vamos a parecer al Señor, iglesia de Cristo. Él viene por una iglesia, ¿qué dice la Biblia? Sin mancha y sin arruga. Y el Señor comenzó la obra y la va a terminar. Mire, voltea al hermano que tiene ahí y dígale, Dios va a terminar la obra contigo. Hermano amado. Y al final, porque yo veo a estos hombres de Dios, hermano, a los apóstoles, los 12, con diferentes caracteres, cada uno de ellos, altivos, hermano, a veces hasta con soberbia. Cuando los llamó a los discípulos y comenzaron a caminar con él, eran hermanos agresivos. Si Pedro, usted sabe, está, sacó la espada y quiso partir en dos a Malco, hermano, el siervo del sumo sacerdote. Y los Boanerges, Juan, fíjese que Juan y el hermano, le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los quemamos a todos?
Oiga, mire el carácter que tenía. Claro, recién convertidos. Está bien. Ya el Señor empezó a trabajar en ellos. Pero hermano, qué carácter. Pero al final, cuando el Señor se va, y ahora los 12 apóstoles, los discípulos, hermano, escriben las cartas a las iglesias, escriben el Nuevo Testamento. Y ahora Juan, el agresivo, dice: hijitos, ámense unos a otros. Mire, hermano, no cambió Juan. Ahora Juan está hablando como Jesús. Amaos unos a otros. Mire, hermano, pero Jesús trabajó con ellos. Dejémonos trabajar. Porque mire, las pruebas vienen cuando nos resistimos al mandamiento por las buenas. Fíjese que Pablo el apóstol, en una oportunidad dice, Pablo hablando a las iglesias, dice: os ruego, os rogamos, dice Pablo, como que si Dios rogara por medio de nosotros. Sean obedientes, pórtense bien, amen a Dios, ámense unos a otros. Les ruego, dice Pablo, el apóstol. Dios nos ruega. Dios es bueno, el Dios que tenemos es bueno en gran manera, hermano. Nos trata con tanto amor y nos ruega: hijos, obedezcan, ámense unos a otros, perdónense sus ofensas, sean mansos y humildes. Así hace Dios, hermano. Entonces, ¿cuándo vienen las pruebas? Cuando nos resistimos, hermano, y queremos seguir siendo los mismos, ¿verdad? de antes, hermano. Entonces el Señor dice: bueno, pues así quieres, hermano amado. Jesús, hermano, desde que nació y toda su vida fue una vida de sufrimiento, hermano, hasta que llegó a la culminación del padecimiento, a la muerte y muerte de cruz. Pero eso fue por causa suya y por causa mía. La sangre de Cristo nos limpia hoy de todo pecado, hermano, ¿verdad? Ya lo más fuerte, lo más grande, ya Jesús lo hizo. Ahora el Señor dice: ahora hijos, ya son salvos, ya son lavados con la sangre de Cristo, ya mi Padre los ama, el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Ahora caminen en obediencia, ámense, amen a Dios, prediquen el Evangelio. Hermano, ya lo más grande de este trabajo en Dios ya está hecho. Ahora solo falta que obedezcamos, que digamos: papá, sí, Señor, aquí estoy a la orden para servirte, para obedecerte, Señor. Ni a la derecha ni a la izquierda, no me aparto de ti, pongo la mirada en ti, Señor. Es todo lo que falta, hermano. Que obedezcamos al Señor. Mire, que obedezcamos al Señor mientras le decimos al diablo, hermano, que se vaya al diablo, hermano. Sí, pues antes Él no gobernaba. Hoy mi Señor es Cristo Jesús, hermano amado. Antes era el tata de nosotros ese, ahora ya no tiene nada de nosotros, hermano. Ahora nuestro Redentor está sentado a la diestra de Dios, santo, manso y humilde. Mire qué lindo, hermano. Por eso la Biblia dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. El carácter, hermano, si es que tenemos que ser diferentes, iglesia de Dios, pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes, amados. Ese de genio y figura hasta la sepultura, eso no va con el Evangelio. Tenemos que cambiar, porque dentro de usted hay un Espíritu Santo que es poderoso, hermano, para refrenar, hermano amado, la concupiscencia, para refrenar el odio, para refrenar, hermano, toda la amargura, para refrenar todo lo que hay adentro de nosotros. Poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no hay excusa para no cambiar. Una iglesia de Cristo, de Dios, hermano, amados de Dios. Y si mire, tenemos que ser hijos de Dios y portarnos como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, portarnos como hijos de Dios. ¿Dónde, hermano? En la iglesia, en el trabajo y en la casa. Porque no se es cristiano en un templo, se es cristiano en la calle y en la casa, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano amado. Si tenemos que brillar, hermano, aquí y en la casa,
tenemos que brillar aquí en la calle. Hermano amado, el cristiano es cristiano donde quiera que se pare. Ahí tiene que verse la luz de Dios. Ahí tiene que verse que es sal de esta tierra. Ahí tiene que verse que es luz de esta tierra, que es diferente, hermano. En todo lugar. Aquí venimos, hermano, aquí venimos a darle gloria a Dios. Aquí venimos a adorar a papá. Aquí venimos a darle gracia, a gozarnos en Él, hermano amado, porque nos está ayudando a vivir allá afuera la vida como debe de ser. Dejar las trancerías, dejar, hermano, todas esas cosas, toda esa mundanalidad que se mueve allá afuera, ser diferente, ya no como los del mundo. Usted es hijo de Dios e hija de Dios. Pues ya no le responda a su marido. Pero tampoco los maridos, vean, levanten la mano, ¿verdad? Hermano, usted se imagina si cambiamos. Es que esto es lo que a mí me gusta. Y me gusta pensar, hermano. Si cambiamos, imagínense que viene mi esposa, viene mi hija. Y los tres cambiamos. Y nos convertimos, hermano, y nos transformamos a la imagen de Cristo. Mansa y humilde mi esposa, manso y humilde yo, mansa y humilde mi hija. ¿Cómo va a ser ese hogar? Oiga, mi hermano, ya no hay necesidad de irse al cielo. Ahí nos quedamos, hermano. Los hogares tienen que ser así. Porque el Cristo de la gloria ha llegado a nuestras casas, hermano. Tenemos que invitar a Jesús a nuestros hogares. Sí, hermano, porque a veces venimos al culto y lo dejamos y regresamos a la casa el día domingo, pero lo dejamos aquí, nos vamos solos. No lo metemos al Señor en casa. Y mire la Biblia, ¿qué pasaba cuando Jesús llegaba a los hogares? Visitó la casa de Pedro y estaba enferma la suegra y la sanó. Llega, hermano, Zaqueo lo invita a comer a Jesús a casa. Y llega Zaqueo, hermano, y lo invita al Señor, invita a pecadores. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús llega a los hogares, hay salvación, amados hermanos. De angustia, de problemas, de situaciones difíciles. Cuando Jesús llega a los hogares, los muertos resucitan. Lázaro, 4 días. Hermano, puede estar bien muerto, pero el Señor tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él tiene todo poder, el que da la vida, hermano. Hay que dejar que entre a nuestros hogares. Hermano, los hogares cristianos, el Señor reprenda al diablo y a sus demonios y todo ese ejército, hermano, de espíritus inmundos, hermano. Los hogares cristianos tienen que estar viviendo en paz, con alegría, hermano, con presencia de Dios en nuestros hogares. No es posible que sigamos siendo cristianos y peleados en la casa, hermano. No nos hablamos durante una semana, hermano. Y hermanos, tenemos a los hijos, dígale a su papá, dígale a su mamá, reprenda al diablo, échalo de su casa, hermano. No, en nuestros hogares tiene que haber paz. Jesús, cuando llegaba a los hogares, decía, paz a vosotros. Pues, hermano, y si yo meto al Señor en mi casa, ahí va a haber paz. Y lo voy a invitar a usted. Y cuando usted entre va a sentir una paz, hermano. Y usted va a decir, ¿de aquí qué hay? A la presencia del Señor. Oiga, mi hermano. Pero yo sé que en nuestros hogares se mueve la presencia de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén, hermano. No puede ser de otra manera. Entonces Jesús, hermano, toda su vida fue una vida de padecimiento. Y el apóstol Pedro, que vio eso, que Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Hermano, las persecuciones, cuando lo apresaron, hermano, allá en el huerto y lo llevan al Getsemaní, hermano, los latigazos que le pegaron al Señor, la cruz, la corona de espinas, la espada, la lanza. Hermano, Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces Pedro dice, el Señor Jesús, hermano, se puso firme. Él sabía lo que iba a padecer por la humanidad. Él sabía que su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario por la humanidad. Él sabía que en la cruz el Padre lo iba a abandonar.
Iba a quedar solo. Hermano, estaba orando al Señor y era tanta la angustia. Dice, estoy tan angustiado hasta la muerte. Su sudor era como grandes gotas de sangre, el padecimiento de Cristo. Pero él, hermano, desde su nacimiento, cuando él tuvo uso de razón, ya sabía a qué había venido, a padecer por la humanidad. Por eso sea bendito el nombre de Cristo, hermano. Por eso usted está sentado hoy aquí esta noche, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero él afirmó su corazón, él afirmó su vida. Él dijo, a esto he venido, hermano amado. Y también dice Hebreos, que en su humanidad, por las cosas que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Pedro, viendo todo eso, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4 y verso 1. Mire el consejo que nos va a dar Pedro. Dice Pedro, por lo tanto, ay hermano, mire hermano, el consejo apostólico, el mandamiento apostólico, la sugerencia apostólica. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, está hablando de su cuerpo físico. Ustedes, hermano, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Pedro? A la iglesia. Dígale, hermano, a ti te está hablando. A nosotros, nos dice Pedro. Mire, hermano. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él, y estén listos para sufrir también. Vaya hermano, aquí esto, por eso el Señor, mire, la Biblia, hermano, la Biblia revela las faltas, enseñanzas, sectas. Esos de paren de sufrir están bien locos, hermano. Pare de sufrir. y Pedro dice, no. Prepárense para sufrir. Oye, hermano, por eso hay gente que daría todo por no sentir dolor físico. Hermano, hay gente que daría todo, le tienen miedo al dolor. Y Pedro dice, no, prepárense. Tengan la misma actitud de Cristo. Fíjense que otra versión dice, tengan el mismo propósito de sufrir por el Señor. Hay dos formas de sufrir, hermano, porque algunos hay un sufrimiento que es por el sufrimiento de Cristo, porque a los apóstoles los metieron en la cárcel por andar predicando a Cristo. Cristo es el Señor, y la gente se convertía y los metían a la cárcel. Y sufrimiento, hermano, a ese sufrimiento, hermano, sufrir por el evangelio, sufrir por predicar el evangelio, sufrir por servirle a Dios, hermano, gloria a Dios, no sufrir por hacer cosas malas. Porque alguien podrá decir, hermano, por eso a mí cómo me va mal, hermano, pero es que hay gente que le va mal porque hace cosas malas. Ese está bien, hermano, que le vaya mal. Hay que corregir. Aquí está hablando de padecer por el evangelio. Bueno, porque dicho sea de paso, cuando Pablo escribe esto, la iglesia, usted sabe que la iglesia nació en medio de gran persecución. La iglesia, cuando nació en el libro de los Hechos, hermanos, si acababan de matar al Señor, acababa de morir en la cruz del Calvario, y el Señor les dice, esperen la promesa, hermano, y están allá reunidos en el aposento alto, y de repente cae el Espíritu Santo. La iglesia nace en medio de una gran persecución. Los discípulos tenían miedo, hermano, que los podían matar. Claro, hoy la iglesia no está en esta persecución. Bueno, no aquí en California, porque allá en otros países árabes están persiguiendo a nuestros hermanos. Hermano, hay países donde lo están matando a los cristianos. Mire, y esa gente se mantiene firme.
¿Cómo es posible, amaditos? A mí me da vergüenza, hermano, mi cristianismo, porque a veces, hermano, me siento desanimado. Ay, porque me hicieron mala cara en la iglesia, hermano. Ay, ya no voy a ir a la iglesia, me voy al mundo. Señor, reprenda al diablo, hermano. No puede ser. Tenemos que prepararnos firmes en nuestros corazones. Y si es posible, dar la vida por el evangelio. Hermano, si Él dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, yo, hermano, me quito el sombrero delante de Pablo, hermano. Porque Pablo, todo lo que padeció Pablo, el apóstol Pablo, y no solo Pablo, los apóstoles, fueron muertos, fueron aserrados, fueron colgados, Pedro fue crucificado. Uno de los apóstoles, hermano, en una olla de aceite hirviendo. Pero se mantuvieron firmes, hermano, porque el Señor de ellos les dio ejemplo de que hay una vida, hermano amado, de resurrección. Claro, cuando ellos vieron, por eso el evangelio es convicciones, amados. El evangelio, porque ellos se atrevieron a dar la vida por el evangelio. Porque vieron al Cristo resucitado por 40 días. Se les apareció, hablaba con ellos, comía con ellos, y ellos lo habían visto morir en la cruz del Calvario, pero hoy está vivo hablando con ellos, hermano. Y ellos dijeron, hay resurrección, los vamos a matar de él, les dijeron. Convicciones, amados. ¿Cuántos tienen la convicción que hay resurrección? Ay, hermano. Vale la pena, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Ya tenemos que decirle basta al pecado y a las insidias del diablo, hermano, y afirmarnos en los negocios de papá. Buscar la santidad, buscar el rostro de Dios, predicar el evangelio, predicar que Cristo salva y que Cristo es el Señor. Ocupados en el reino de Dios, hermano. Sí, así nació la iglesia. Afirmarnos en Dios. Y no importa lo que venga. No importa, hermano. No importa lo que venga. Que va a venir el anticristo, que venga, hermano. Que va a venir, que venga lo que venga, hermano. Nosotros tenemos unas moradas eternas en los cielos. El Señor nos está esperando. Fue a preparar lugar para nosotros, hermano. Este evangelio no es cuento. Este evangelio no es palabrería. Este evangelio es poder de Dios, hermano. Es una realidad. Hay una vida eterna esperándonos a nosotros. Por eso vale la pena ya entregarle todo a Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, no solo espíritu, alma y cuerpo, la cartera también. Sus posesiones, hermano, su familia. Entréguele todo a Dios, hermano. Porque yo no sé cómo gente anda peleando con, hermano, yo no sé, esa gente, la verdad es que anda toda trabada, peleando contra el diezmo, peleando contra las ofrendas, hermano, cuidando los papeles verdes que cargan ahí. Si este evangelio, hermano, darle el dinero a los siervos de Dios, a la iglesia de Cristo, para que se predique el evangelio, para que se construyan templos, para que hacer la obra de Dios, hermano, eso no es nada. La vida hay que dar por el Señor. Pero esa gente, hermano, endemoniados. Pero usted y yo mantengámonos firmes. El Señor dice, por eso Pedro dice, hermano, Pedro dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido, dice, físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Mire, hermano amado, esa es la clave. El Señor Jesús se mantuvo una vida de sufrimiento, de padecimiento físico, porque el pecado está en la carne, hermano. Y cuando viene el sufrimiento, usted se mantiene firme, hermano, creyendo en Dios con paciencia. No tiene tiempo para pensar en el pecado. No me diga que el que está con cáncer en la cama está pensando en ir a pecar. No. Está preocupado, con dolores. Y esperando en Dios, papito lindo, Dios. Ahora sí están clamando. Ahí se vence el pecado, en los padecimientos. Porque el pecado está en la carne.
Entonces el papá por eso tiene que a veces permitir. Dios no manda nada malo. Dios no manda la enfermedad. Él permite que llegue por nuestro propio bien. Para que reaccionemos. Para que recapacitemos. Para que volvamos a Dios, hermano. Por eso, felicidades, amadito hermano y hermana que está aquí esta noche. Usted. Mire, lo felicito, nos conviene y no pierda este deseo, no pierda este propósito. Busque a Dios todo el tiempo que le sea necesario y pueda. Busque a Dios, hermano. Ese es el evangelio. Esto no es de agarrar vacaciones y estar decidiosos. Mire, y no se desanime tampoco. Cobre ánimo, hermano. Encendámonos en Dios. Sirvámosle al Señor. Vuelva a su privilegio. ¿Sí? Somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Ay, hermano, somos más que vencedores. La Biblia lo dice. Somos más que vencedores. Y no necesita plata usted para sentirse vencedor. Mire, hermano, cuando David llega a pelear contra Goliat y todo Israel temblando, Saúl temblando, y mire el muchachito allí, hermano, que pastoreaba ovejas, no tenía plata, pero tenía poder de Dios, tenía autoridad de Dios, tenía respaldo de Dios. Ese es el evangelio. Pablo, hermano, le dice al paralítico, Pedro y Juan le dicen al paralítico: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Mire, hermano, ¿qué tenían? En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Oígame, no necesita dinero, ¿verdad que no? Autoridad necesita usted y poder de Dios, hermano, que lo tiene. Úselo, hermano. Cambie las cosas, cambiemos las cosas en el nombre del Señor. En su trabajo tiene problemas, llegue y diga: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo en la gloria. Esto va a cambiar. Tomemos autoridad, hermano. Bueno, pero volvamos a los padecimientos, ¿verdad? Dice entonces: prepárense para sufrir, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Fíjense, hermano. Primero de Pedro 4:2. Y sigue diciendo Pedro: para vivir el tiempo que nos queda en la carne. Vaya, para vivir el tiempo que nos queda en la carne. A usted que está sentado aquí, yo no sé cuántos años le faltan para estar en esta tierra en la carne. Pueden ser 20, 40, 50, no sé cuántos años le quedan. Entonces Pedro dice, mire lo que dice Pedro: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Vaya, hermano. Entonces Pedro me dice: afírmate, te quedan los años que te quedan por delante, olvida las pasiones del mundo, olvida el pecado, olvida todo lo que el diablo ofrece y vive para la voluntad de Dios. Afírmate de hoy en adelante. ¿Ve? ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que vayamos a las vigilias, que vayamos a las oraciones, que vayamos al ayuno, que prediquemos, que vayamos con evangelismo, que nos dediquemos de lleno a la obra. Y hermanos, nos van a criticar. Gloria a Dios por eso. Usted solo en la iglesia vive así, pues, y usted solo en Las Vegas vive. Hermano, otros viven solo tonterías, hermano. Pedro le dice a la iglesia: el tiempo que te queda en la carne, vívelo para la voluntad de Dios. Mire, provoquémonos, atrevámonos, fíjense, hermano, atrevámonos a vivir provocando que la gente que nos conoce glorifique a Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Atrevámonos a vivir, hermano amado, que podamos hacer que la gente glorifique a Dios. ¿Cómo, hermano? Cuando usted le hace bien a todos, la gente le va a dar gloria a Dios. O entonces usted está viviendo para la gloria de Dios. Dice, hermano, haciendo. La Biblia dice que hagamos el bien.
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Hermanos, de plano a ser diferentes. A no conformarnos, que no nos moldee el mundo a nosotros, moldeemos nosotros al mundo. Que sus palabras sean diferentes, que sus conversaciones glorifiquen a Dios, que sus conversaciones, hermano, los que oyen digan, qué lindo habla, qué tiene. Usted le va a decir que soy cristiano, soy hijo de Dios. Que lo invitan a pecar, mándelos al diablo, hermano. Mire, y si hay hermanos que lo invitan a pecar, mándelos por un tubo, hermano. No se junte con los pecadores. Eso lo dice la Biblia. El que se dice que es cristiano y es adúltero, fornicario, borracho, no coma con él, dice la Biblia. Apártese, hermano. Júntese con los que buscan a Dios. Júntese con los que vienen los martes, hermano. Cuando dan gloria a Dios, hermano. No, también con los que vienen el domingo, júntese con ellos. Para que no se sientan mal los hermanos. Entonces dice allí, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Hermano amado, el tiempo que nos queda. Yo me he fijado en algo y he reflexionado en algo, que cuando yo he ido a varios velorios, hermano, de gente cristiana, hermanos, hermanas, que aquí estuvieron con nosotros, y uno va a los velorios, hermano, o cuando parte un familiar, nosotros los que nos quedamos decimos, ay, hubiera hecho esto con ella o con él, pero ya se fue, ya no hay oportunidad. Por eso en vida a los que amamos, amémoslos de verdad. Mire, cuando se muera no le lleve flores, ahora regálele flores. ¿Sí o no, hermano? Sí. Ahora denle un regalo, porque hermano, ya cuando se muere le llevan tamañas coronas, ¿sí, hermano? No, hoy en vida llévele una corona, hermano. Bueno, porque cuando se muere ya no hay tiempo. Ahora que tenemos tiempo. Y hermano, mire, y usted que está sentadito aquí esta noche, yo le animo. Usted que está aquí todavía, porque si está aquí todavía es porque no se ha ido, digo, con el Señor, ¿verdad? Usted tiene tiempo precioso, vívalo para Dios, porque va a llegar un momento, el tiempo que les quede, hermano, ya cuando lleguemos a ese día en que partamos de esa tierra, ya no hay oportunidad para hacer nada. Lo que hizo ya lo hizo, y lo que no hizo ya no lo hizo. Por eso, hermano, hoy decidámonos el tiempo que nos queda, vivirlo para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de papá, hermano. Mire, pongamos todo, hermano, todo a los pies de Cristo, toda la vida nuestra, hermano, a los pies del Señor. Sírvale a Dios, enrólese en un departamento, sírvale a Dios, amados. El tiempo que nos queda, vivámoslo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, algunos tenían planes de irse a vagar. Ya olvídese de eso. Sírvale a Dios. Por si alguien aquí tenía planes de irse del evangelio, ya no te vayas. Afírmate en Dios, hermano. Es tiempo de afirmarnos en las cosas del Señor. Amén, hermanos. El tiempo que nos queda, dice, vivámoslo para la gloria de Dios. Ya no más para las pasiones, sino para la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Dice Pedro, porque el tiempo ya pasado ya es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, andábamos antes, diga antes. Andábamos en lujurias, en borracheras, en orgías, embriagueces, abominables y en idolatría. Entonces dice Pedro, ya basta.
Eso era antes. Ya, hermano amado de Dios, sacúdase, hermano, límpiese su mente, su corazón de las pasiones, de los deseos pecaminosos y volvámonos al temor de Dios, a buscar la santidad de Dios, amados. Encienda el fuego en su corazón, hermano, a buscar la presencia de Dios. Y hermano, si es que mire, nos conviene, ¿qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. Hermano, yo he estado, mire, cuando uno va a orar a la presencia de Dios de todo corazón, hermano, le pega el Señor unas ministradas a uno solito. No es contagio de más, no, solito en su casa. Usted empieza a llorar. A mí me ha tocado, hermano, estar orando y llorando y riéndome y llorando y riéndome, hermano. Es un gozo en la presencia de Dios. Una paz maravillosa. Usted no se quiere levantar de allí. Hermano, y si está enfermo, lo sana el Señor. Oh, mire, o lo toca, hermano. ¿Sí o no? Una vez estaba ahí, hermano, y dos manos grandes. Yo sé que, mire, yo aquí puedo decir que levante las manos. Esas manos que se posaron sobre mí eran grandes, hermano. Dos manotas así sobre mi cabeza. Era un ángel, hermano. Este evangelio es una realidad. Este evangelio es sobrenaturalidades. Mire, enfermedades, hermano. Con los médicos he ido 3 veces, fíjese, 3 veces. Y me han dicho los médicos, fíjese, mire los médicos, hermano. Felicidades, me dicen. Tienes una enfermedad que no tiene cura. Óigame, hermano. 3 veces me han dicho eso, diferentes enfermedades. Y yo digo, Señor, no, tú sanas, Señor. Y he buscado al Señor en oración. Al día siguiente, nada, hermano. El diablo piensa que, hermano, lo va a asustar a uno. Tenemos un Cristo de la gloria que tiene todo poder, hermano, que sana toda enfermedad. Por eso, iglesia de Cristo, hermano amado, mire, hay sufrimientos, hay padecimientos, gócese. Yo no sé en este momento qué está padeciendo usted. Gócese, hermano. Regocíjese, hermano. Dele gloria a Dios en medio del sufrimiento. Que sea sufrimiento por Cristo, ¿verdad? Porque hay gente que sufre por mal hablada. Porque hay gente que sufre porque tiene una lengua larga. Pero aquí no hay ninguno, bendito sea Dios. Hay gente imprudente para hablar y tienen problemas, hermano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que padecen por predicar el evangelio de Cristo. Porque hay gente tan santa de Dios que por eso lo persiguen, ¿ves? Gloria a Dios por eso. Hay gente que busca de Dios y busca el rostro de Dios y todos lo critican y hablan de él. Hermano, mejor no hable de ellos, hermano. Están en la presencia de Dios y Dios está de acuerdo con ellos. Los padecimientos es por ser bien portados. Porque si en el trabajo me va mal, porque no trabajo, está bien que lo quiten, hermano. Pero pero hay unos que sufren en los trabajos por ser cristianos. Hermano, manténgase firme, gócese en el Señor. Usted solo ponga a esa persona en las manos de Dios y ya va a ver lo que va a pasar. Amén. Entonces, como el tiempo ya se fue, 2 versículos más le voy a dar. Porque el tiempo, 1 Pedro 4:3 dice, porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad y todo eso. Romanos 6:13, dice Romanos 6:13, Pablo, no presentéis vuestros miembros, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Entonces está hablando de los miembros de vuestro cuerpo. ¿Cuáles son los miembros de nuestros cuerpos? 2 manos, ¿verdad? 2 pies, una boquita ahí, una lengüita también, unos ojitos. Eso úselo para la gloria de Dios. Hermano, usemos nuestros miembros y presentémoslos
para la gloria del Señor. Mira, hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando alguien viene al culto en su casa, dobla sus rodillas, hermano? Ay, hermano amado, se humilla delante del Señor. Yo le aseguro que el corazón de Dios se enternece, se mueve a misericordia. Porque hay unos aquí, no, bendito sea Dios. Yo una iglesia que conozco por allá que usan sus rodillas para ir a bailar, hermano. Quebradita. Esas piernas son para danzar en la presencia del Señor, hermano. Y que no le dé pena tampoco. Mire, tenemos que tener la actitud de David, hermano. El rey David, el rey de Israel, danzaba. Y como loco, hermano. ¿Qué me importa? Dijo David, yo lo hago para mi papá Dios. Hermano, que no nos dé vergüenza gozarnos aquí en la presencia de nuestro Dios. Hermano, mire, más vale que practique aquí, porque allá arriba van a haber danzas, hermano. Los ángeles danzan, hermano. Hacen fiesta todos los días allá arriba. Y si usted aquí no practica, y allá va a andar todo, hermano, ¿y cómo se hace? Aquí practique, hermano. Para que cuando llegue allá a la casa de papá, entre por esas puertas danzando, alabando a Dios, hermano. Podamos decir como David, entraré por tus atrios con alabanzas, danzando al Señor. Presentad vuestros miembros, dice, en sacrificio vivo y santo a Dios. Romanos 6:13. Primera de Pedro 4:12. Entonces Pedro dice, queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Hermano, mire Pedro, hermano. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Hermano, la iglesia siempre ha sufrido persecución, desde que nació hasta el día de hoy. La iglesia, el mundo ataca a la iglesia, los gobiernos atacan las iglesias. Y es Dios probando los corazones. Por eso no os extrañéis lo que el mundo está diciendo, lo que el mundo esté hablando, lo que el mundo esté haciendo o diciendo. Nosotros lo que nos toca es sigamos creyendo en Dios. No temas, hermano. Yo me despido de ustedes esta noche diciéndole, no tema, siga creyendo. No temamos, sigamos creyendo, hermano. Dios está sentado en su trono. El Cristo de la gloria está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ay, hermano, la victoria es nuestra. Mire, la iglesia siempre ha estado en victoria. Pasan generaciones, claro, se levanta una generación, muere esa generación, se levanta otra generación, pero la iglesia siempre se ha mantenido en victoria. No ha perdido una batalla nuestro Cristo, hermano. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuándo dicen amén? Ahora sí, un último verso. Miren, me voy a saltar hasta Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Alegres, hermano. ¿Sabe que vamos a estar en un tiempo donde ya no hay muerte? Vamos a estar en un, hermano, en eternidad, en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Ya no habrá muerte. Pero hermano amado, viviendo para siempre. Yo espero verlo a usted allá, hermano. Dígale, hermano, yo espero verlo a usted también. Para eso, hermano, estamos aquí. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Póngase de pie, oramos al Señor. Dele un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios.
Oremos al Señor, hermano, y encomendémonos a nuestro gran Dios, que nos ayude para mantenernos firmes. Amado Dios, bendito Padre, que estás en los cielos, en esta noche queremos darte gracias una vez más. Gracias, Señor, por este maravilloso evangelio. Gracias, Señor amado, por esta realidad maravillosa. Solo te pedimos en esta noche que nos ayudes, Padre. Dios mío, cambia el espíritu de nuestras mentes para que podamos entender, comprender las cosas de este reino. Amado Dios, que podamos estar, Señor amado, gozosos en medio de las pruebas. Que podamos, Señor amado, decidirnos en todo nuestro ser y tener el mismo propósito de Cristo. Que no importa los padecimientos, Señor, podamos entender que son necesarios. Que tú estás haciendo una transformación en nosotros. Que nos estás, Señor amado, transformando a la imagen de tu Hijo Jesús. Amado Dios, hoy en esta noche nos encomendamos en tus manos. Venga tu reino sobre nosotros y que se haga tu perfecta voluntad. Padre, que los años que nos faltan por vivir en esta tierra podamos vivirlos para la gloria de tu nombre. Que podamos vivirlos en tu voluntad, Señor amado. Dios mío, que podamos abandonar todo lo que no te agrada y podamos afirmarnos para darte la gloria a ti, Señor. Venga tu reino en el nombre de Jesús sobre nosotros.